Te rogamos que tú seas obrando de una forma especial, Señor. Trata con el corazón de ellos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Un saludo especial para todos. Dios les bendiga. Amén. A los hermanos que nos acompañan de allí de la sede central de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y también a cada uno de los familiares, amigos, simpatizantes. En esta noche una salutación especial. Como iglesia nos unimos en solidaridad. Amén. Y también en un reconocimiento y en unas palabras que sean de parte de Dios para bendición de nuestra vida. Amén. Amén. Es difícil cuando tenemos que enfrentar este tipo de realidades. La Biblia de forma puntual dice en Daniel capítulo 12, versículo 2. Pueden estar sentaditos quienes están de pie. Y dice, y los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para condenación y confusión perpetua. Dios nos dio algo maravilloso que se llama el libre albedrío. Amén. ¿Y cuántos contamos con ese libre albedrío? Amén. Todos. Lo que determina la diferencia del lugar, hablando de una eternidad, no son las imposiciones de pronto de la clase social, los conceptos de las personas. Lo que determina ese lugar es la percepción que cada uno tiene acerca de Dios y cómo aprende a someterse a Dios. Precisamente hace unos minutos estábamos en un evento evangelístico allí en la sede y hablábamos de las herramientas que son necesarias para alcanzar la promesa de Dios en cuanto a la salvación. ¿Cuántos creemos que Dios otorga salvación y vida eterna? Amén. Amén. Y yo quiero leer algunos versículos que hablan al respecto de esa realidad eterna, que en la soberana voluntad de Dios está establecido a todo ser humano. La Biblia al respecto tiene más de 140, más exactamente 146 referencias para hablar de la vida eterna. En alguna ocasión alguien me decía, oiga pastor, yo creo que todo eso no es así. Yo le decía, bueno, aunque no lo creas, la Biblia también dice que habrá alguien después de la generación de los hombres que dará testimonio del Evangelio, que durante siglos y generaciones, en todos los tiempos, se ha dado testimonio para que todo aquel que en el Señor Jesús pueda creer, alcance la promesa de la vida eterna. Amén. Hay una realidad en Apocalipsis 14:6 que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué quiere decir ese versículo? Si hasta ahora todos los que han predicado el evangelio son hombres. La Biblia habla de unos tiempos que teológicamente o escrituralmente en la Biblia se conocen como dispensaciones. ¿Qué es eso? Son la forma como Dios ha establecido un reloj para medir las generaciones de los hombres. Y también son las maneras de Dios presentar a toda la humanidad su amor para rescatarlo, pero sus juicios por cuanto Él es santo. Y todos los seres humanos estamos sujetos a lo que Él estableció en la palabra. El que lo crea, diga gloria a Dios. Entonces, hablemos un poquito de esos tiempos, porque el Evangelio es una noticia que vino del cielo para salvación. Amén. Pero es difícil someternos a algo que no entendemos. Cuando entendemos los propósitos de Dios en el tiempo para el hombre es mucho más fácil caminar en las sendas del Evangelio. Pero cuando hablo del Evangelio no estoy hablando de determinada razón social o estilo de creencia, sino de la forma directa como Dios nos ha trazado el propósito de salvación por medio de la Sagrada Escritura. La Biblia dice en el Evangelio de Juan
El Señor mismo hablando por medio de la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que creer en Dios y creer a la palabra de la predicación y vivir el Evangelio no es a un amaño propio y personal. Yo antes decía, no, yo creo a mi manera y yo creo que así me salvo. Y pensaba que de esa forma alcanzaría promesas y riquezas en Dios. Pero tuve que llegar en un momento a entender que no es a mi manera, que no es como yo pensaba que podía lograrlo, que el Señor lo estableció en el Evangelio según San Juan, el que cree en Él, como dice la Escritura. Ese es el filtro y es el propósito. Y estamos hablando así porque por la gracia de Dios, hoy estamos acompañando a una familia que conoció el avanzar en el camino del Evangelio de nuestra hermana. Y que de alguna manera, en algún momento, ella también les compartió la necesidad de oír, entender, creer, obedecer a la palabra de Dios y poder permanecer en esos principios. Amén. Entonces, vamos ahora sí a hablar un poquito de esas dispensaciones para que nos ubiquemos en el tiempo que vivimos hoy. La primera dispensación se llamó inocencia. Dios diseñó todo. Los cielos, la tierra, las aves del campo, los monstruos del mar y todo cuanto se mueve sobre la faz de la tierra para que fuese el hogar del hombre. Y el señorío, hablando del género humano, se lo entregó al hombre. A Adán y a Eva les dijo, los bendijo. Multiplicad, fructificaos, llenad la tierra y sometedla y señoreen sobre todo lo creado. Pero al hombre no le bastó tenerlo todo y desobedeció. El Señor dijo, hay un árbol que es mío y eso me lo reservo. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Y el día que lo hagan morirán. Efectivamente, había pasado el tiempo y ellos extendieron la mano a lo que no estaba lícito. Y empezaron las excusas. Cuando el Señor llama a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Claro que lo sabe. Amén. Pero le está abriendo oportunidad para que él confiese qué hizo y cómo se desvió del camino y desobedeció. Aún así él estaba cubierto con hojas de higuera, escondido. Señor, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Claro que Dios sabe cómo él llegó a conocer que estaba desnudo como resultado de la desobediencia y el pecado. Pero él le sigue diciendo, ¿acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? ¿Usted cree que el Señor no sabía? Lo sabía. Amén. Pero le está ayudando a Adán para que confiese. Pero nosotros los seres humanos desde el principio de la desobediencia, en vez de confesar, buscamos culpables. Así es. Y Adán fue tan atrevido que le echó la culpa no solo a ella, a Dios. Porque las palabras de él fueron, la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio y yo comí. O sea que no solo le echó la culpa a ella. En otras palabras, al dueño del diseño le dijo, así me la entregó. El ser humano cuando desobedece y peca contra Dios se vuelve atrevido. Y a veces hasta alega y cantaletea y dice, Señor, ¿dónde estás? En estos días hablaba con alguien revisando una noticia y me decía, pastor, ¿por qué si Dios existe y es real y ama al hombre, hay tanto dolor, hay tantos muertos, hay tantas enfermedades, hay guerras, hay rumores de guerras, hay principios de dolor? En todas las familias pasan cosas terribles. ¿Dónde está entonces? Mi respuesta fue, Dios siempre ha estado ahí. Pero Dios en su palabra, por medio del profeta Oseas, dijo, mi pueblo perece porque les falta conocimiento. Amén. Y por cuanto se han alejado de mi ley, me ha alejado de sus hijos. No es que Dios se quiera apartar de la siguiente generación. La siguiente generación padece las consecuencias de que el ser humano se ha olvidado de Dios y en algún momento lo toma en cuenta como el último recurso. Cuando el Señor dice en su palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llámalo en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Amén. Bueno, Dios expresó su misericordia con Adán y Eva. No murieron efectivamente al momento de desobedecer, pero sí tuvieron consecuencias. Adán, por cuanto esto hiciste y obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por amor de ti. Espinos y cardos te producirá, y con sudor comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Eva, por cuanto esto has hecho y has obedecido a la astucia de la serpiente, con dolor darás a luz a tus hijos y sufrirás muchos dolores durante el tiempo de tus embarazos. Y a la serpiente la juzgó de forma definitiva. Maldita serás, en tu vientre te arrastrarás todos los días de la tierra, hasta que dejes de ser. De la simiente de la mujer se levantará uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Amén. Le dijo a la serpiente: tú le herirás en el calcañal, pero de la simiente de ella se levantará uno que te aplastará la cabeza. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando Jesús, entregado en el Calvario, declaró: consumado es. Y se cumplió la palabra referenciada por el apóstol Pablo en Romanos. Pues Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el Evangelio. Entender que aunque todos habíamos sido pecadores, hay un rescate por medio de la palabra de Dios. Si creemos a aquel que murió por amor de nuestro rescate y resucitó para nuestra justificación. Es lo que dice mi Biblia. Amén, amén. Justificados pues por la fe tendremos paz para con Dios por medio de Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Y eso tiene contexto con Filipenses 2. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué, si él es soberano, se hizo hombre y murió en la cruz? La respuesta está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿y cuántos creemos? Amén. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Dele ese aplauso al Señor Jesús, al dueño de la palabra. Bendito eres tú. Efectivamente, Dios le dio una oportunidad nueva a Adán y a Eva. Así como estoy hablando hoy de una restauración por causa del pecado, a ellos se les dio en su momento la oportunidad. Y para que ellos no murieran, Dios sacrificó 2 corderos. Así que aunque ellos siguieron vivos, sí hubieron unas víctimas que fueron los sustitutos por el pecado. 2 corderos. Su sangre derramada es tipo de la redención. Otro paga el precio del culpable, para que el culpable siga declarado justo. Eso significa la sangre de esos corderos. Y dice que con sus pieles los vistió. Amén. No fue un traje barato. Porque hoy en día incluso todavía comprar un traje fino en solo cuero, ¿cuánto vale? Claro, algunos dicen, no, pero yo creo que fue rústico. ¿Usted cree que Dios hacía algo ordinario? Dios siempre le da a su creación lo mejor Amén. de lo mejor. Ahora, aunque ellos tienen otra oportunidad, ahora viven la conciencia. Ya ellos verán cómo quieren vivir porque ya tienen conocimiento de qué es bueno y qué es malo. Dios no los va a obligar, pero su propia conciencia los va a defender o los va a acusar. Amén. ¿Eso hace la conciencia o no? Sí, Señor. Bueno, entonces el Señor no le dijo a Caín, no vaya a matar a su hermano. Pero tampoco le dijo, mátelo. Lo que le dijo fue, ¿qué es lo que está en tu corazón? A la verdad el pecado está en la puerta. Y el deseo. Pero tú te enseñorearás de él. O sea que al final las decisiones, ¿quién las toma? Cada uno de nosotros. Amén.
En mis temas de iglesia y de comunidad terapéutica he dicho siempre lo siguiente. El diablo puede provocar y puede tentar, pero no puede hacer pecar. Así es. El que peca es el que toma las decisiones. Usted sabe que es malo porque lo hace. La Biblia dice que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Eso es conciencia. En la conciencia hubo un final. ¿Cuál fue el final de la conciencia como periodo de oportunidad? El diluvio. El diluvio. ¿Qué le dijeron a Noé? ¡Ja! Se enloqueció. Mire lo que es que gritando que Dios va a llenar la tierra de agua y que nos vamos a morir ahogados. Perdimos a Noé, está chiflado, perdóneme la expresión. Se le corrió el champú a Noé. Está haciendo un barco en lo seco y está gritando como loco. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y será como en los días de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comerciando, trabajando. Y no creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y hoy tenemos conciencia. Amén. Así que Dios juzgó la oportunidad que les dio de la conciencia con el diluvio. Pero no se acabó todo ahí. Les dio otro nuevo amanecer. Salieron del arca y les puso un arco iris, como pacto de que la tierra no volvería a ser destruida en agua. Y esa oportunidad avanza. Noé vuelve a pecar, apenas se baja del arca se emborracha. Bendice a algunos de sus hijos y maldice a Cam. Por eso esas tierras mantienen en guerra hasta hoy. Eso no es casualidad. Oiga, tremendo, ¿no? Lo que es comprender la parte histórica y la parte profética de la Biblia. Luego entonces, aunque a este hombre, inocencia, conciencia, gobierno humano, Noé legisla el gobierno humano, ya tienen conciencia. Dice que todos se multiplicaron y se llenaron de maldad de nuevo. Oiga, como que el ser humano no sabe aprovechar las oportunidades que Dios le da. Y por cuanto volvieron a alejarse de Dios, empezaron a hacerse una ciudad y una torre que llegara al cielo. En otras palabras, el ser humano quiere llegar al cielo con su propia manera de construcción, olvidando que Dios dejó un diseño. Dice entonces que el Señor llamó a los ángeles que son ejecutores de los juicios de Dios y les dijo, vengan, descendamos y confundamos su lengua, porque he aquí que los hombres tienen una sola manera de hablar y están unidos como un solo hombre y no desistirán de lo que han iniciado, hacer una ciudad y una torre que llegará al cielo a su propia manera. Y no podemos llegar al cielo a nuestra propia manera. Dios dejó un manual. El que lo crea diga gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces desciende el Señor, juzga, los confunde. Y entonces uno en español podría decir, hágame el favor y me presta la pala y el asadón. Y el otro le dice, Todá Rabá Shabá Abraham. Y el otro le dice, I am speaking English. ¿Cómo? Y ahí inicia el surgir de las lenguas universal. El juicio de Dios. Y entonces se dividen y llenan la tierra por culturas, de acuerdo a su manera de comunicación. Pero dice que continuaron los hombres apartados del conocimiento de Dios. Y Dios miró a la tierra y encontró a uno, llamado Abraham, que no era tan justo. Lo encontró desde las naciones gentiles, en medio de un pueblo pagano cargado de idolatría. Eso está en la Biblia. Amén. De Ur de los Caldeos, la cuna de los babilonios en cuanto al culto a los ídolos. Allá nació esa cultura. Pero Dios, que es rico en amor y en misericordia, sacó de allá a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo se cumple eso? Jesús viene de la simiente de ese hombre para bendecir a los hombres. Aleluya. Pero bueno, volviendo al contexto histórico, en el gobierno humano todos estuvieron alejados del Señor, fueron juzgados en Babel y se les da otra oportunidad llamada la promesa patriarcal. ¿Cuántas van? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa patriarcal en Abraham.
Lo sacó de Ur de los Caldeos. Y yo me imagino la locura del papá de Abraham cuando Abraham le dice, oiga papá, Dios me habló. Yo me imagino al anciano mirando, a Taré mirando al resto de la familia. Digan que es que Dios le habló. ¿Y a cuánto Dios nos ha hablado? Amén. Claro, muchos nos dicen locos porque decimos eso, pero Dios todavía habla. Sí, Señor. Entonces Taré se queda mirando al resto de la familia y ¿cómo así que Dios te habló? ¿Y qué te dijo? Que me fuera de mi tierra, de la casa de mi padre y de mi parentela, a un lugar que él me va a mostrar. Tú estás loco, Abraham. Dijo, así me digan loco, me voy, y se fue. Así que a veces hay cosas que no entendemos en Dios, pero tienen un propósito. Abraham inició con Lot, su sobrino, y con Tared, el viejo de la familia, pero el Señor le había dicho, con ellos no. No le volvió a hablar Dios a Abraham hasta que se apartó de Lot y murió Tared. Con Dios es en serio. Amén, amén. Tremendas experiencias. Gloria. Después de que vuelve a renovar el pacto con él, le dice que hará de él nación grande, se multiplica, tiene 12 hijos. Las 12 tribus de Israel se esparcen en el pueblo, viene el hambre, venden a José. Y Dios en su misericordia hizo de José gobernador de Egipto. Amén. Y de esa manera conservó la vida de las promesas entregadas a Abraham. De esas 12 tribus haría un pacto renovado. Pero resulta que se levantó un faraón que no conocía a Jehová y que no había escuchado hablar de José y del Dios de José. Y el pueblo se corrompió otra vez. Oiga, el ser humano es terco. Volvieron a apartarse de Dios, volvieron a hacer lo malo. Y el Señor miró con enojo al hombre por cuanto se había contaminado de nuevo. Y les dijo, por cuanto no han guardado mi pacto, serán esclavos. ¿Y cuánto tiempo fueron esclavos? 400 y pico de años. ¿Por qué? Porque se olvidaron de los pactos y las promesas que Dios les había entregado por medio de sus primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Seguimos siendo esclavos, somos esclavos del tiempo del celular. Pero conoceréis la verdad, Aleluya. y la verdad os hará libres. Y Amén, hoy la amén. verdad está siendo predicada aquí, se llama Amén, Jesús amén. y su palabra y su evangelio para restaurar vidas y tener propósitos renovados. El que lo crea, dele un aplauso a Dios. Dios. Amén. Entonces, como ellos no obedecieron a las ordenanzas que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob y a los patriarcas de las 12 tribus y padecieron esclavitud, el Señor dijo, no contenderé para siempre con el hombre porque el hombre es polvo. Y escuchó su gemido y su llanto, estaban llorando, Señor, escúchanos, estamos esclavos. Y el Señor fue movido a misericordia, les levantó un nuevo libertador. ¿Cómo se llamó? Moisés. Y en Deuteronomio 28 habla de todo lo que significa obedecer o desobedecer a Dios. Amén, amén. He aquí que si pusieres en práctica todos los mandamientos que te he prescrito hoy, estas bendiciones te alcanzarán. Sí, amén. Bendito serás en tu campo, tu canasta, tu arteza de amasar, el fruto de tus vacas, la cría de tus ovejas, los ganados, las vides, los frutos, todo. Bendito en el campo. Pero aconteciere que, si oyeres y no obedecieres para poner por obra los mandamientos y las leyes que te he prescrito ahora, estas maldiciones te alcanzarán. Y la gente dice, ¿por qué vivimos así? Porque nos hemos alejado de las verdades de Dios y padecemos consecuencias luego. Amén, amén. Entonces viene en la dispensación de la ley más o menos unos 360 y pico de mandamientos, de los cuales se sobresaltan 10, el decálogo. Pero si no pudimos con 10, menos con 360. Así es. ¿Qué dice entonces la ley? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que tenemos una muerte física para todos, pero la oportunidad de una vida espiritual eterna, Sí, por amén. ser fieles a la gracia de Jesús por la palabra. No estoy hablando de dogma religioso, estoy declarando como Dios lo estableció en la Biblia. Amén, amén. Porque es como dice la Escritura, Sí, Señor. no como dice X o Y razón social. Bueno, pasa entonces, Jesús se presenta en persona. ¿Por qué? Porque todos habían cometido desobediencia y ninguno podía justificarse conforme a la ley.
Entonces quiero ir cerrando con este consejo. Dios en su gracia vino en persona. Y eso está escrito en Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso Jesús significa Jehová es salvación. Amén. No fue otro, fue el mismo. Otro Sí, contexto aleluya. que lo declara. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo divino de Dios. Amén. Y él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por eso estamos seguros que el que se somete a Dios por la gracia del evangelio y es fiel hasta su último día, tiene reservada la corona de vida eterna que Dios mismo le dará. Amén. Porque es promesa. Sí, Y amén. Dios no falla en lo que promete. Así es, Incluso dice la Biblia que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Amén. Alabanzas a este Dios. Creo que esto que estamos hablando es una riqueza de cosas muy importantes. Sí, amén. ¿Cuándo se cerró la ley como periodo de juicio al hombre? Cuando Jesús en el Calvario dijo consumado es. ¿Por qué? Porque Jesús fue declarado varón sin pecado. Pero se entregó en el Calvario como sustituto por los pecadores. ¿Para quién era la cruz que usó Jesús? Para Barrabás. Un hombre malhechor que se había ganado el derecho a la cruz como método de justicia para quitarle la vida por todo lo aberrante que había hecho en su vida. Pero Jesús como sustituto perfecto es presentado por Juan el Bautista diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él tomó el lugar de los pecadores. Barrabás es tipo del hombre desobediente. Y Jesús es el Cordero que con amor está dispuesto a entregarse para restaurar a todos los que hemos pecado. Amén. Oiga, eso es mucho amor de Dios Sí, tan grande. aleluya. Eso es mucho amor de Dios. Toda la gloria. El para asunto ti, es cómo Señor. estoy yo ubicando los principios de esa verdad para vivir ahora. Esa es la parte más interesante. Viene entonces la gracia. Porque la Biblia dice la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. De ahí en adelante el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aleluya. Ay, pastor, ¿y cómo inscribo mi nombre en el libro de la vida? Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos. Y cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aleluya. Dice la Biblia, los que recibieron la palabra en aquel día Santo fueron bautizados. nombre, Y aleluya. se añadieron como 3,000 personas. Sí, Dios, toda la gloria es para ti. El mensaje sigue siendo efectivo. El asunto es, ¿el hombre de hoy tiene la misma disponibilidad para someterse a la palabra? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa patriarcal, ley. Recordemos los personajes. Amén. Inocencia, Adán y Eva. Amén. Conciencia, la decisión de Caín. Gobierno humano, Noé. Promesa patriarcal, Abraham. La ley, Moisés. La gracia, Cristo Jesús, Aleluya. Dios manifestado en Sí, carne. alabanzas a este Dios maravilloso. ¿A cuándo se acaba la gracia? Que inició con Jesús en su resurrección y se acabará con lo que dice Tesalonicenses 4:16. Él mismo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice la Biblia, juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice el versículo siguiente: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Así que la gracia también tiene un periodo. Amén. Pastor, ¿cuántos años han corrido en las dispensaciones? Hasta Malaquías, 4,000 años. Y de Jesús a nosotros, 2024.
Eso es mucha oportunidad de Dios al hombre. Aleluya, sí, alabanza. Un profeta llamado Joel dijo, no hemos sido consumidos por su amor y su misericordia, porque todos hemos pecado sin excepción. Entonces en la gracia necesitamos tomar la decisión de Hechos 2:38. Amén. Mi madre predica, mi padre es diácono, pero yo no me salvo por la vida de ellos, me salvo por mis decisiones en Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese es el llamado. Cuando se acabe la oportunidad de la gracia, viene sobre la tierra el juicio de la gracia, que se llama la gran tribulación, cuando no la ha habido ni la habrá jamás. Amén. Y después de esa gran tribulación, un milenio. Y después de ese milenio, un trono blanco para todos. Y dice Juan en la isla de Patmos en Apocalipsis, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Creo que hoy hemos hablado bastante, con muchos textos bíblicos y de manera generosa, sobre las oportunidades que Dios le ha dado al hombre para que se separe de su pecado y alcance la promesa de la vida eterna. Y yo creo que el gozo más importante de nuestra hermana es saber que su familia oyó, creyó, entendió, se dispuso a obedecer, a valorar la palabra de Dios y a obedecerla para alcanzar la riqueza de los cielos. Aleluya. Estemos de pie. Gloria. Vamos a orar. Uno, vamos a orar para dar gracias a Dios por la predicación de la palabra. Porque hoy nos hemos podido enfocar y entender un poco mejor qué tiempo estamos viviendo. Amén. Y dos, vamos a pedirle al Señor para que la familia, entendiendo el mensaje del Señor, podamos tomar decisiones a tiempo.